Buenas tardes. Vamos a realizar la tarea 8.1 de la asignatura Máquinas Eléctricas, que consiste en resolver este problema. Un motor de corriente alterna monofásico tiene una potencia útil de 5 caballos de vapor y una tensión de alimentación de 230 voltios y un rendimiento del 75%, con un factor de potencia coseno de phi de 0,85. Determina A. La intensidad que absorbe el motor. B. Las pérdidas que tiene el motor. Y C. Si gira a 1500 revoluciones por minuto, haya el par en ese instante. Bueno, aquí tenemos la solución y vamos a tratar de explicar el punto A, potencia absorbida del motor. Bien, sabemos que el rendimiento de un motor eléctrico se define como la potencia útil en el eje, la que da en el eje, por la dividido entre la potencia absorbida. Esta potencia es la potencia eléctrica que nos da la red. Evidentemente esta potencia se distribuye dentro del motor con pérdidas y al final en el eje pues tenemos una potencia útil. Si en esta ecuación despejamos la potencia absorbida, podemos decir que la potencia absorbida pues es igual a la potencia útil dividido entre el rendimiento, datos que conocemos. La potencia útil son 5 caballos, que para transformarlo en unidades internacionales, kilovatios hora o vatios o kilovatios, pues tenemos que multiplicar por 736 y esto nos da una potencia de 3680 vatios. Lo dividimos entre el rendimiento y tenemos una potencia absorbida de 4906,6 vatios. Bien, esta potencia absorbida es la potencia eléctrica que, según la fórmula de potencia eléctrica en un circuito monofásico, es igual a la intensidad por la tensión por el coseno de phi. Si despejamos de esta ecuación la intensidad, podemos obtener con los datos de la potencia absorbida la tensión que nos la da y el coseno de phi, que también lo tenemos como dato, pues tenemos una intensidad de 25,09 amperios. Esta es la intensidad que entra en el motor. Bien, el punto B, las pérdidas que tiene el motor. Bueno, las pérdidas vendrán dadas entre la diferencia entre la potencia absorbida y la potencia real que tenemos en el eje, o la potencia útil, como bien vemos en esta ecuación. La potencia sub P es igual a la potencia absorbida menos la potencia útil. Tenemos la potencia absorbida, que la hemos calculado anteriormente, menos la potencia del motor, los 5 caballos transformados en unidades del sistema internacional vatios, pues tenemos unas pérdidas de 1226,5 vatios, que es pues una potencia considerable. Bueno, ya nos habían dicho en el enunciado que el rendimiento pues era de 0,75. Bien, el punto C es el par que presenta el motor cuando gira a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Bien, pues esto lo vamos a calcular de la siguiente manera. Sabemos que la potencia útil, aquí siempre tenemos que llevar la potencia útil, es igual a la velocidad angular por el par. La velocidad angular es constante y es el número de... tenemos que asociarla con el número de vueltas o de revoluciones que da el motor. Para ello, pues transformamos
ese número de vueltas por la longitud de una circunferencia, 2pi, dividido entre 60, puesto que las revoluciones están en minutos para transformarlas en segundos. En esta ecuación conocemos el número de revoluciones y la potencia útil, de la cual podemos despejar el momento m sub u, que nos vendrá dado por la igualdad que vemos reflejada. Potencia útil por 60 dividido entre 2pi por el número de revoluciones. Si introducimos los datos, obtenemos un valor del par de 23.42 newton metro, que estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Bien, pues este ha sido la resolución del problema. Nada más.